FM 89.1, Radio Universidad. Lo tenemos en línea a Ernesto Alonso, él es excombatiente, ¿no?, de Malvinas y además también secretario de Derechos Humanos del CIN de La Plata, si no me equivoco. Ahora le voy a preguntar bien para que me aclare esto último, porque están denunciando, ¿no?, porque durante la guerra no solo se combatió contra el enemigo inglés, sino además también los propios militares, los propios mandos militares, porque recordamos que fueron a la guerra muchos conscriptos que estaban haciendo el servicio militar, que no eran de profesión militares, ¿no? Bueno, y esos chicos, ¿no?, recibieron por parte de los militares profesionales, para que se entienda, durante gran parte del conflicto, bueno, maltratos. Sí, maltratos, fueron estaqueados, fueron picañados también, por supuestamente no cumplir órdenes o por el simple deseo de hacerlo. Lo mismo que hacían en el continente, lo hacían con los pibes que estaban luchando contra los ingleses. Ernesto, buen día. Gustavo y Agustina, te saludamos. ¿Cómo estás? Gracias por estar ahí. Hola, buen día. ¿Cómo están? No, gracias a ustedes por la comunicación. Bien. Bueno, esto que ya hace algunos años, ¿no?, dejó de ser sorpresa, siempre se supo que ustedes fueron maltratados, estaqueados, no torturados por el personal militar, pero me parece que en los últimos años, eso que era un rumor, digo, en los últimos años, 10, ¿no?, de 10 años a esta parte, eso que era un rumor, bueno, comenzó a sonar más fuerte y a entender que realmente pasó, ¿no? Digo, bueno, para la sociedad, sí, no para ustedes, obvio. El terrorismo de Estado se trasladó a Malvinas. Siempre hay que analizar la guerra de Malvinas dentro del contexto de dictadura, ¿no? Tal cual. A las 23:59 el 1 de abril había una dictadura asesina, que había además implantado un plan económico que nada tenía que ver con la defensa de la soberanía, y no se transformó a las 0 horas del 2 en un ejército de liberación nacional popular, ni nada menos de un gobierno antiimperialista. Y además, cuál fue nuestra propia experiencia de todo lo que fue el servicio militar obligatorio. En nuestro caso de La Plata, la mayoría ingresamos en marzo de 1981, ¿no? Hoy particularmente es 30 de marzo. Se cumplen 40 años de esa gran marcha por paz, pan y trabajo llevada adelante por la CGT. Tal cual. Hay represión, muertos, y a nosotros nos acuartelaban diciendo que teníamos que salir a reprimir, posiblemente. Y 3 días después se da la recuperación, como bien contabas vos, de Malvinas, ¿no? Sí, y viene y digamos y surge ese famoso acto de Galtieri diciendo: si quieren venir que venga, le presentaremos batalla, con una Plaza de Mayo llena, ¿no?, victoriando. Claro. Ya sé que no fue después, pero digo, para seguir la relación de lo que decías. La dictadura supo tocar en el ADN identitario de los argentinos, una causa que viene muy arraigada. Quizás en nuestra experiencia, en la época de la dictadura, como jóvenes, que pudimos acceder a la escuela o a la secundaria, no estaba muy a la vista el tema de Malvinas. Sí, otras generaciones anteriores, o como lo podemos ver ahora, que hay un aprendizaje de lo que significa la cuestión Malvinas, que va mucho más de esa guerra. Bueno, lamentablemente todavía quedan asignaturas pendientes de esa guerra. Por eso el proceso de memoria, verdad y justicia debe contener a lo que pasó en Malvinas, porque, como siempre sostenemos, nuestro pueblo debe saber lo que pasó con sus soldados en Malvinas. Vos decías que hace 15 años que iniciamos una... Hola, ¿me escuchás? Sí, atentamente. Perfecto. Hace 15 años que iniciamos una causa que está radicada en el Juzgado Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego. ¿Por qué? Porque estos hechos fueron denunciados al regreso nuestro. Muchos compañeros con mucha valentía, cuando nos hacían pasar por Campo de Mayo y nos recibe lo peor del aparato represivo, no nos reciben ni asistentes sociales, ni profesionales de la salud mental, sino nos recibe el aparato represivo, donde allí se empiezan a hacer una imposición de silencio. Muchos compañeros empezaron a denunciar estos hechos. La dictadura militar, finales del 82, principios del 83, cuando ve la magnitud de denuncias que había, empieza a preparar un plan de inteligencia y contrainteligencia, de cómo, para que estos hechos no se sepan. Hay una orden del propio Cristino Nicolaides que habla de que había que parar el efecto bola de nieve,
que no tenía que trascender a la opinión pública y que todo se debía dirimir en la instancia administrativa. O sea, que le pongan 2 o 3 días de arresto a algún oficial, que ellos interpretaban esto como eran excesos en esa época, durante la dictadura. Después tuvimos que luchar por la recuperación de la democracia, después tuvimos la ley de derecho de vida, punto final. Sí, desmalvinización, ¿no? Dentro de todo ese contexto. Exactamente, y enfrentándonos también a algo que sigue hasta el día de hoy, que es cómo la dictadura dejó planteado cómo contar la guerra, qué hacer con los soldados, qué hacer con los familiares de los caídos. Yo te hago una corta línea de tiempo y por qué te digo que es hasta hoy. Esto que yo te decía, los planes de ocultamiento en el 82. En el año 88, Democracia, el Cecina Plata publica el informe Rattenbach, que era secreto militar, en 1988. Y ahí, inteligencia... Que lo recupera Cristina después, ¿no? 10 años, 20 años después. En el 2012. Claro. En el 2012. ¿Por qué? Porque queríamos que se dé el debate. En esa época pedíamos una comisión bicameral que investigue estos hechos. Solamente fueron condenados y investigados los comandantes, Galtieri, Anaya y Lamidoso, pero de ahí para abajo nunca más. Nunca se nos llamó a declarar a ningún soldado, entendiendo que todos los expedientes y los archivos que fueron desclasificados en el año 2015 posteriormente, donde allí aparecen los documentos oficiales de las Fuerzas Armadas que constatan estos hechos, en ese momento también estaban, pero la burocracia de la impunidad los escondía bajo 7 llaves. Entonces, en el 88 nos interviene inteligencia militar, porque publicábamos el Rattenbach. En 1992 nos interviene inteligencia militar porque denunciábamos los crímenes británicos. Y si vos te vas no muy lejos, en el año 2019, lo vas a encontrar al entonces comandante en jefe del ejército, Pasqualini, durante el gobierno de Macri. Estaba en ese acto el día del ejército, Macri y Stornelli, diciendo y hablando de pseudas imputaciones, quieren enlodar el valor, bla, bla, de lo que sucedió, el combate y toda la épica militar. Entonces, hasta el día de hoy nos seguimos enfrentando a esa estructura que dejó plasmada la dictadura militar. En una cuestión fundamental que acá hay víctimas. En todas las víctimas de tortura, picañar, enterrar a un soldado hasta el cuello, someterlo a agua de castigo, antisemitismo, abuso sexual, enterramiento, fusilamiento, todo eso es tortura. Y cuando la tortura la aplica un funcionario del Estado, el Estado tiene la obligación de investigarlas. Entonces, llegamos hasta aquí, en 15 años, donde hay más de 180 personas que pasaron como víctimas y como testigos, hay más de 130 militares imputados en estos hechos, en todas las unidades militares que estuvieron en Malvinas, en todas, sea de ejército, de marina y de fuerza aérea, hay hechos denunciados. Y hasta ahora tenemos solamente 4 procesados y estamos en manos de esta corte nuevamente de un caso que llega, del debido proceso. ¿Ya está en instancia de Corte Suprema? Ya está en instancia de corte de mediados del año pasado, nuevamente, el caso Ferrante, de una persona que ni siquiera fue llamado indagatorio nunca. Claro. Bueno, la Corte Suprema no tiene muchos casos de torturas, y lo que evidentemente busca, dilatando en el tiempo, es la impunidad biológica, ¿no? ¿Qué significa esto? Que se muera la persona que es sospechada de torturar en su casa, ¿no? Obviamente, y libre, sin que se sepa la verdad. Sí, pero también que se muera la víctima sin justicia. Claro, también, sí, Entonces, por supuesto. Eso es lo que está pasando y lamentablemente estamos en manos de estos 4 cortesanos que están muy alejados de brindar el servicio de justicia a las necesidades de nuestro pueblo. Entonces, vos fíjate, ya en el año 2015 había llegado otro caso, el caso Taranto. Todos hechos aberrantes. Estos son, en este momento, la cantidad de denuncias que hay. Nosotros, la justicia empezó a sistematizar por unidad, por regimiento. El primer regimiento que llegó fue el regimiento 5, que estaba en Paso de los Libres, digamos, como el BIN 5, sí. El RI5. RI5, sí. El BIN estaba en Río Grande. Sí, totalmente. Que también hay hechos denunciados en el BIN 5.
y hay alrededor de más de 35 militares imputados en esto, ¿no? Bueno, fueron haciendo la escalerita porque tanto el juzgado de primera instancia como la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, y cuando se suman aún más todos estos documentos desclasificados que te comentaba, consideran que son delitos de lesa humanidad que no han prescrito. La tortura ya no se discute si son crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, es tortura. Y en el año 2015 llega un hecho donde la Corte se hace la distraída, no analiza la cuestión de fondo y queda firme una prescripción dictada por la Cámara de Casación, o sea, para que la gente entienda, Comodoro Pi, que es el centro de la impunidad también, ¿no? Y con ese caso... Irursun y compañía. Exactamente, no me acuerdo de la composición. Sí, yo tampoco, pero bueno, está bien nombrarlo así también. Exactamente. Y en ese momento hacemos la verdad, un revuelo importante político. Llega, la última asamblea legislativa donde estuvo Cristina Fernández de Kirchner, se solidariza con los excombatientes y nos recomienda, bueno, nosotros también hemos decidido ir a la instancia internacional, o sea, tuvimos que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar al propio Estado argentino por falta de acceso a la justicia. Entonces, vos fíjate, todo el reconocimiento que tenemos los excombatientes es en muchos sentidos importantísimo. Digo, nosotros fuimos cumpliendo una ley de servicio militar obligatorio, una carga pública. Entonces pretendemos que la justicia argentina investigue esos hechos y repare el daño y que nuestro pueblo sepa la verdad de lo que pasó con sus soldados en Malvinas. Y no tener que ir a recurrir a una instancia internacional, que hay un caso que está siguiendo su curso. En estos días vamos a presentar ante el relator del Comité de Tortura de Naciones Unidas este caso. Y como bien decías, las causas de lesa humanidad, la Corte, eso es un gran frigorífico, es un depósito frigorífico que cajonea estas causas, y esto es lo que estamos denunciando, como lo hicimos la semana pasada, que marchamos a la Corte, como tuvimos la posibilidad de estar presentes el 24 de marzo, los organismos de derechos humanos nos permitieron leer un documento donde reclamamos esta cuestión, y por supuesto vamos a seguir bregando para que se sepa la verdad, digamos, ¿no? Ernesto, sí, totalmente. Esto que decía, ¿no? La desmalvinización que hizo que muchas cosas no se fueran sabiendo, pero con el paso del tiempo me parece que ya es claramente un hecho que la gente sabe que ocurrió. A eso me refiero, ¿no? Siempre hablando de la sociedad. Ernesto, la última de parte, no sé si Agus tiene alguna más. ¿Dónde estuviste en Malvinas? ¿Cómo fueron tus días allí? Bueno, yo estaba en el Regimiento 7, que tenía asiento acá en la ciudad de La Plata. Y nosotros llegamos alrededor del 13-14 de abril a Malvinas, sin saber que íbamos a Malvinas, y nos tocó, particularmente a mí, tocó estar en unas posiciones en Monte London, que son una altura que está alrededor de 12-13 kilómetros de Puerto Argentino, ¿no? Sí, y ahí se dio una de las batallas más sangrientas de la historia de la guerra, ¿no? Es así, lamentablemente, el Regimiento 7 es la unidad que más muertos tiene en Malvinas, 36 caídos, ¿no? Y se dio unas situaciones, en las cuales yo siempre digo, uno a los 18, 19 años no está preparado para morir, ¿no? Un pibe de 19, 20 años tiene un proyecto de vida, y el proyecto que nos ofreció la dictadura fue un proyecto de muerte, ¿no? Siempre hacemos una gran reflexión, un reconocimiento a todos. Para nosotros los únicos héroes son los compañeros caídos, digamos. Agradecemos a la gente, a la sociedad que transfiere esa cuestión hacia nosotros, pero para nosotros los únicos son ellos, ¿no? Lo que en muchos casos dieron su vida y hasta sin saber, digamos, ¿no? Porque la dictadura también llevó a una juventud en esos momentos en los cuales veníamos de una Argentina complicadísima, ¿no? Muchos de los... Sí, una locura, y solo para perpetuarse en el poder, ¿no? Galtieri y compañía, ¿no? Pero además, a ver... Si ninguna guerra se justifica, pero además menos para perpetuarte en el poder, digamos.
Pero además esto, digo, si hay algo que nos alejó de Malvinas, Tal cual. fue esa Además, guerra. Sí. Antes del 2 de abril había maestras argentinas, vuelos regulares del ADE, YPF, los habitantes de las islas no estaban reconocidos como ciudadanos británicos, y después de la derrota militar del 82, los británicos multiplicaron en 23 veces los territorios usurpados. Nos impusieron en 1985 una base militar, la base de Monte Agradable, que es una fortaleza de la OTAN que amenaza la paz de la Argentina y amenaza la paz de la región. O sea, todavía no tomamos conciencia del control de daño de lo que hizo esa dictadura. Nosotros no aceptamos analizar o promover en términos de gesta la guerra de Malvinas. Una cosa es la gesta que tuvimos que soportar y que realizaron los compañeros, pero otra cosa es ensalzar esa decisión terrible que hizo la dictadura militar. Entonces, y con todas las asignaturas pendientes que quedan, que estuvimos hablando, pero también entendemos que, bueno, Malvinas es mucho más que esa guerra. No nos quedamos anclados nosotros en tener el relato constante del hecho épico bélico, sino que pusimos el faro en entender lo que pasa, lo que nos pasó, y entender que allí está el futuro de los argentinos, ¿no? Las posibilidades que tenemos en prácticamente una dimensión en nuestra pampa azul de 2 Argentinas más, que está cercenada, por supuesto, porque Malvinas es, en cuanto a la disputa de kilómetros cuadrados que existe, es el conflicto más importante del mundo, ¿no? Ernesto. Pero... Sí, y algunos la quieren regalar, ¿no? Recuerdo a Patricia Bullrich hace poquito decir, bueno, Algunos se la quieren las regalar. cambiamos por la Pfizer, ¿no? Dijo en un momento, se la podríamos Y dar. algunos... Con una ignorancia, ¿no? Porque hay un valor económico. Bueno, no importa, pero Agus, pregúntale a Ernst. Sí. Ernesto, ¿cuál fue tu caso en particular? ¿Vos sufriste algún tipo de tortura? Yo soy testigo de varios hechos, testigos, y en esto nosotros mantenemos, porque estas cuestiones se daban por una situación de disciplinamiento a la tropa por cuestiones famélicas. O sea, nos ordenaban no tener hambre. Claro. Y como siempre digo, valía más la vida de una oveja que la vida de un soldado. Y entre nosotros, nuestra posición de Monte London, que estábamos a 14 kilómetros de Puerto Argentino, que veíamos la ciudad, había la comida entre nosotros, y la comida había argentinos. Sí, de una comida que dejó de llegar, ¿a qué día que estabas ahí, Ernest? Al segundo día ya no llegaba más la comida. Y ya al mes estábamos en situaciones terribles, Claro. famélicas. Digo, acá hay soldados que murieron de hambre, ¿se entiende? Sí, Hay sí. soldados que murieron congelados por impericia y por castigos y torturas. Digo, aparte, no pudimos encontrar en otro conflicto donde la propia tropa produce bajas en la propia tropa. Claro. El estaqueamiento es crucificar a una persona en el piso, que se ataba a un soldado en el piso, en la turba malvinera se los desabrigaba durante horas, mojados, bajo la nieve. En la causa constan también hechos denunciados que hay soldados que murieron bajo fuego enemigo estando estaqueados. Claro. Claro. Entonces después cuando... ¿Sabes quiénes son los mayores malvinizadores? Todos estos negacionistas que te pueden contar todo el episodio bélico con detalles, de hechos que ocurrieron, con el horario, el clima, si había sol, si había nubes, qué pasaba. Pero cuando le preguntás sobre estas cuestiones, les agarra amnesia. Claro. Y es un problema que tienen que resolver todavía las Fuerzas Armadas, porque no hay ningún suboficial que murió de hambre, ni que fue estaqueado, ni que fue torturado. ¿Se entiende? Ernesto, tenemos que cerrar, pero vos dijiste así muy al pasar, ¿no? Que estuvieron a ver si entendí bien, revisaron otras guerras, ¿no? Otros hechos bélicos en todo el mundo, y nunca había sucedido lo que sucedió con ustedes. Esto de estaquear y de picañar mira, lo que fue la guerra de Argelia, en algunos casos hubo, porque bueno, todas esas prácticas de que después se tradujeron, digamos, el ejército francés. Claro, los franceses empezaron a aplicar todo el tema de la tortura. Sí, la Escuela de las Américas, los franceses. Y después se terminó la Escuela de las Américas. Claro. Y esto es lo que estamos diciendo, digamos, las Fuerzas Armadas no estaban bajo la doctrina de la seguridad nacional. Exacto. Perdón, bajo la doctrina de la defensa nacional. Claro. Y no bajo la doctrina de la seguridad nacional. Si vos revisás
la cantidad de militares que fueron a Malvinas y que fueron condenados por hechos ocurridos en el territorio continental, vas a encontrar apropiadores de bebé, pilotos de los vuelos de la muerte, de la causa ESMA, Campo de Mayo, Margarita Belén, base naval de Naval, me puedo aburrir, Astigia, Chino, el Tigre Acosta, Rosito, bueno, los comandantes, no fueron otras fuerzas armadas, lamentablemente. Ahora sí hacemos una salvedad. Todos los que están denunciados con nombre y con apellido. El problema es el silencio cómplice del resto. Entonces, ¿se entiende? Digo, Sí. cuando se los consulta les agarra amnesia. No, yo no vi nada, no sé, no pasó, o niegan los hechos. Durante años bueno, uno, digo, está todos los días con este tema. La verdad que hasta el día de hoy seguimos sufriendo los amedrentamientos, las amenazas, de una imposición de silencio en los grupos que se da, en las redes. Los compañeros ni se les ocurra decir esas cuestiones. Esto era mentira. O como plantea también, viste, esta derecha negacionista que se está instalando, bueno, que lo que están buscando es algún recurso económico. Sí, platita, ¿no? Platita, totalmente. Sí, Ernesto, nosotros tenemos dignidad y lo que queremos es que haya una reparación de aquellos compañeros que lamentablemente no fueron escuchados. Y eso es a través de un proceso judicial. Tal cual, tal cual. Ernesto, gracias por este rato, seguro te volveremos a molestar. No, gracias y a disposición como siempre. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.